Hola, bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo, el podcast que te prepara para triunfar en un mundo en constante cambio. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Aprende a adaptarte y prosperar en el entorno laboral actual. Dale play y comienza a transformar tu carrera hoy mismo. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y realmente me complace y me siento honrado de que le hayas dado clic a nuestro capítulo y que nos acompañes en otro tema más, en otra plática más, con tres personas que han tenido una gran experiencia en procesos de cambio, en liderazgo de personas y en llevar a cabo procesos de transformación que seguramente tú en tu lugar de trabajo, en tu departamento, en tu empresa, seguramente estás llevando a cabo porque somos fieles defensores de que la única constante que existe en este mundo es el cambio. Siempre o va a cambiar tu estrategia comercial, o va a cambiar tus clientes, o van a cambiar las personas que integran tu equipo de trabajo, etcétera. Siempre hay cambios en nuestra vida y hay que saberlos administrar y manejar de manera eficiente. Y es por ello que hemos creado esta serie de podcast que hoy celebramos ya el capítulo número 81, en el cual nos hemos puesto como meta el brindarte metodología, herramientas, consejos, experiencias que estas tres personas han estado llevando a cabo a lo largo de su carrera profesional. Y me complace en darle la bienvenida a Alvin Train, a Juan Antonio Andrade, Manuel Jardines. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, gracias, Alejandro. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, Bastante hoy vamos a bien. hablar, perdón. No, decía yo que bastante bien y les iba a saludar como acostumbra el ingeniero Andrade, que hoy no lo hizo, pero yo lo voy a hacer en su nombre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estés escuchando, es un placer que nos hayas seleccionado para acompañarte estos momentitos por ahí. Excelente, ya te andan robando spot, ingeniero Juan Antonio. Sacaremos uno nuevo, Alejandro, no hay problema. Muy bien. Es la raíz de la innovación, cuando ya alguien ya te está mimetizando. Sí. Bien, bien. Pues bueno, recordemos el camino por el cual estamos llevando esta temporada de nuestro podcast. La hemos titulado Navegación, en la cual queremos darte experiencias y consejos de cómo manejar correctamente el proceso de cambio. Ya hemos hablado temas en temporadas anteriores de planeación, de programación. Ahora vamos a ponerlas en marcha. Y uno de los temas principales o puntos de partida en todo proceso de cambio, y hoy vamos a querer hacer un énfasis, más bien lo hemos venido haciendo desde el capítulo anterior, un énfasis más personal de tu actuar como profesional. En el capítulo pasado hablábamos de que todo mundo, o todos nosotros, somos un mundo completo, que basta con tener una muy buena introspección, un muy buen análisis interno para descubrir en dónde está el aspecto que hace a tu mundo completo. Y hoy vamos a hablar acerca del propósito. Y queremos marcar un punto de partida con la definición de propósito. A veces tenemos cierta confusión con la definición de esta palabrita y nosotros
queremos invitarte a que el propósito de vida, en lo personal, lo veas como algo trascendental, como un legado que quieres dejar en tu paso por este mundo. Y a lo mejor puede sonar un tanto romántico, pero todos nosotros estamos sobre esta faz de la tierra por un propósito mayor. El tema es descubrir cuál es tu propósito mayor en esta vida. Y una vez que lo descubres, creo que tu paso, tu viaje por esta vida, lo vas a disfrutar todavía más, ¿no? En la preparación de este capítulo decíamos que propósito de vida es aquel legado por el cual quisieras que futuras generaciones te recordaran. Oye, yo recuerdo que Alejandro era buenísimo porque pudo transformar esto, o a través de su trabajo nos permitía disfrutar X, Y, Z, W, ¿no? O sea, es decir, propósito de vida no es un punto en particular al cual se debe de llegar, sino más bien es cómo es que a través de tus acciones diarias transformas el entorno con el cual las personas que te rodean lo pueden vivir, ¿no? Estaré un tanto desviado, Alvin, ayúdame. Mira, Alejandro, no, creo que estás reflejando muy bien lo que hemos hablado en la preparación. La única cosa que quisiera recalcar es, nosotros a veces usamos la palabra romanticismo con un tono negativo, ¿sí? Yo ya tengo suficientes años para darme cuenta que he pasado 2/3 partes, por lo menos, de mi vida siendo un soñador y un romántico. Y solo una pequeña porción siendo un realista y sí, enfocado en el objeto por sí mismo. Así que hay que darse la libertad de ser romántico, ¿ok? Porque eso es lo que lleva a la creatividad, a la innovación. Sí, Eh, en cuanto a lo que tú dices sobre el legado y sobre, sí, es decir, eso es la definición última de un propósito. Es decir, John Wayne, el legado de John Wayne es el de pistolero. Claro, claro. Hay otros legados un poco menos nobles que él, pero todos nosotros tenemos algo que nos apasiona, algún tema, alguna cosa que nos apasiona y que además nosotros podemos buscar especializarnos en él. Esa es una buena forma de definir un propósito. Perdón, Juan Antonio. No, no, me gustó mucho, Alvin, el que lo hayas calificado como romántico, porque sí puede haber una gran diferencia entre un propósito y un objetivo. Y según tu término, uno es romántico. Y yo siento un poquito más práctico es la manera. Un propósito se maneja de una manera más amigable, más amable, más amplia, de una manera más noble, porque tiene una diferente medida, porque hay diferentes rangos. Eh, eh, Hacías un calificativo muy interesante, Manuel, en la preparación del ejercicio. O sea, en los propósitos hay rangos y esos rangos para mí es el fondo, sí, la manera, sí, y lo romántico que quieras estar. No, Sin embargo, si me permite seguir construyendo sobre eso, Juan Antonio, Alvin, esa parte romántica puede salvarle la vida a alguien.
Yo creo que uno de los que mejor escribe alrededor de lo que es un propósito es Viktor Frankl, ¿sí? En su libro El hombre en búsqueda de significado, The Man in Search of Meanings, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque puede ver cómo una persona tiene que verse reflejada en el futuro para poder vivir el presente o soportar el presente. Si no tiene un propósito, ¿sí? No tenían un objetivo. Los ejemplos que pone muy crudos porque hace alusión a la vida en los centros o en los centros de concentración de Los nazi, campos de concentración, los sí. campos, este, son situaciones de vida o muerte, ¿sí? Muy crudos, muy difíciles, y sin embargo, pudieron salvarle la vida a algunos porque provocó que se reflejaran con un propósito hacia el futuro, romántico, porque estabas viendo una realidad muy cruda y dices, no, 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 es que tú tienes que terminar de escribir este libro, no, 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 es que tú tienes que ver a tus hijos, y eso le salva la vida a esas personas. Entonces, tengamos mucho cuidado y veamos la profundidad que tiene el uso, el empleo y la definición de tu propósito de vida. ¿Sí? Alvin. No, simplemente quisiera hacer un apañado de lo que hablamos aquí. Es decir, si tú ves una persona y tú dices, el objetivo de esta persona es hacerse el más rico del mundo. La segunda preguntita es ¿por qué? Y ahí vas a Ujú. encontrar el propósito. Exacto, Y exacto. normalmente el por qué es porque está persiguiendo un sueño, ¿no? De ser Ujú. aceptado, de ser adorado, de ser lo que fuera. ¿Ok? Ahí está el propósito. No siempre el Ahí está. propósito es una cosa noble, pero es un propósito. Pero es un propósito. Sí. ¿Sí? Y entonces, una de las características importantes para encontrarle un buen sentido a tu vida es precisamente tener claros tus propósitos, si es que son varios. ¿Por qué? Pues porque es lo que te va a traer ese significado de felicidad que al final de la fiesta es lo importante para un ser humano, que es su trascendencia. No, ¿Sí? y algo de mucho fondo, Manuel, con la parte tan humana como mencionas. eh, una gran característica de un propósito es que un propósito lleva una reflexión, ¿sí? Y un objetivo lleva una imposición, nunca una reflexión. Claro, porque ya está avalada por un propósito, el objetivo ya está avalado por un propósito y entonces ya le empiezas a poner determinadas cifras y luego los vas a convertir en metas porque ya le vas a meter la variable tiempo y empiezas a tener ese engranaje para poder llegar, ¿sí? En muchas ocasiones, con mucho humildad les comento que mucha gente me ha preguntado, oye, y es que eh, ese tipo de cosas tú te lo habías propuesto, Leo, como propósito, sí. Y te lo habías imaginado de la misma manera y ha sido una pregunta del propio ingeniero Alejandro Jardines aquí presente. Le digo, con ese nivel de detalle quizá no, hijo, pero me lo he propuesto, ¿sí? Y hemos ido en pos de ese tipo de propósito a través de objetivos y en el inter de metas para poder alcanzarlo. El color, la dimensión, las características muy específicas y particulares de lo que haya sido, obviamente que no estaban en aquel propósito de aquellos años.
pero se vinieron caminando las cosas porque vas atrás de ese propósito, estableciendo tus objetivos, poniendo e imponiendo, como dices, Juan Antonio, a veces las metas, porque si no te las impones, no va a haber disciplina, ¿sí? Y si no hay disciplina, es un elemento muy importante para que ese propósito o ese sueño No. romántico, como dices, Alvin, se vaya Mm. convirtiendo en realidad, Sí, ¿no? es decir, en cuanto no te desvíes de la dirección que decidiste tomar, Claro, los objetivos intermedios pueden cambiar. Puede que encuentres alguna otra forma de hacerlo, claro, pero no pierdas de vista lo que estás buscando. claro. Me hacen reflexionar porque en los últimos meses he estado eh, mm, escuchando a algunas personas, algunos líderes, que por lo que conozco de ellos y por los resultados que han alcanzado en su vida profesional, pues los considero como ejemplos y como personas que hay que aprenderles algo. Y en prácticamente todos los casos, ahorita me hacen reflexionar, todos ellos comparten cuáles son sus propósitos de vida. Y me hace mucho clic con lo que mencionas, Alvin, porque a pesar de que estas personas han logrado capitalizar buenas fortunas, es a veces increíble saber que en su propósito de vida no necesariamente está el acumular fortuna. Obviamente que todos andamos buscando trabajar para poder tener un buen sustento y poder mejorar el nivel de vida con el cual llegamos a este mundo, ¿no? Pero el propósito de estas personas, uno de ellos es, oye, mi propósito es transformar las vidas de las personas con las que me toca interactuar. Y el propósito de otro, del segundo es, mi propósito es eh, hacer más fácil la vida de las personas que me rodean, buscando incrementar su felicidad. Y si se fijan, ninguno de estos propósitos trae algo personal. Concreto, No, no, objeto. no No, trae algo pero concreto, no trae algo objeto y no trae algo A de veces que, ni cifras, Alejandro. no, y algo alguna ganancia individual o personal. Si se fijan, el propósito de estas dos personas es hacia el exterior. Eh, y bueno, uno de ellos actualmente tiene una posición muy alta en una empresa transnacional. El otro llegó a ser también una cabeza de otra de las empresas más emblemáticas del mundo. Eh, y obviamente pues pudieron amasar una buena fortuna ambos, ¿no? Ambos viven extremadamente cómodos, ¿no? Pero, pero ese propósito, mencionan ellos que lo recuerdan, si no es todos los días, muy seguido. Dice, porque eso me ayuda a darle significado y me ayuda a darle sentido a las acciones que hago en el día a día, ¿no? Me ayuda a identificar qué actividades sí son mías y qué actividades tengo que delegar, qué actividades son de otras personas porque de alguna manera entienden que son importantes, pero que no embonan en su propósito de vida. Entonces dicen, esas procuro delegarlas. Son importantes, pero no entran en mi sentido de vida, ¿no? Entonces, dice, y eso me permite a mí acomodar mi agenda y facilitar mi proceso diario de actividades, Juan Antonio. sí, pero voy a hacer referencia a un tema personal primero, pero quiero resaltar que eh, lo que acabas tú de enunciar se tiene que ir evaluando, clasificando. Yo tengo la fortuna de escribir 2 libros. Estoy por sacar en la próxima semanas el tercero. Clarísimo.
Y una pregunta obligada, acabo de exponer en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, y me vuelven a preguntar lo mismo. Usted fue un ejecutivo de una alta empresa y graduado, ¿y qué anda haciendo? Escribiendo libros y aconsejando, etcétera, etcétera. Y les dije, porque yo un propósito de vida que tengo es trascender. ¿Cómo? Compartiendo, ¿sí? Y en el fondo nosotros cuatro, en esto que hacemos, ¿qué hacemos? Trascender compartiendo. Claro, ¿Sí me explico? Claro. Pero ¿qué quiero resaltar? Es la nobleza y el valor romántico del propósito, ¿sí? No quiero tener $1,000,000. A menos que el $1,000,000 te hubiera hecho más aceptable a un cierto grupo de personas. Bueno, mira, no quiero caer en ese calificativo. No, digo, uno el no, pero propósito no cuatro es el sí. dinero. El propósito es ser aceptado por un cierto grupo de personas. Pueden hacer el ejercicio mental, no vamos a entrar a nombres aquí, pero con todos los multimillonarios y billonarios que conocen, vean las personas que están detrás de eso y van a descubrir que el propósito de estas personas, aunque sean multi, tengan todo el dinero del mundo, no es su propósito. Claro que El no. propósito no es el ser el más rico del mundo. Bueno, hay algunos que quisieran, pero el propósito de algunos es meterse en la política y empezar a fungir y saber mejor que todos los demás en la política. Quizás vean que pueden aportar ahí, pero es decir, no he conocido ningún multimillonario, pero he conocido algunos multimillonarios y por lo general son gente tímida. ¿Ya? ¿Eh? ¿Por qué? Porque una conclusión que me gustaría compartir en este tema es que con mucha regularidad esa fortuna o ese dinero o esa situación concreta que puede ser dinero, posesiones, puestos, roles del individuo, se vienen por añadidura. Cuando tú eres firme en tu propósito y vas en pos de ello, en consecuencia, como es algo que amas, es algo que te gusta, es algo que te sale de ti, el llegar a ser esa trascendencia, como dice Juan Antonio, pues, oye, si por añadidura le van a pagar porque el señor escribe libros que son atractivos, que dan un mensaje, que tienen un significado de vida, pues la gente va a pagar por comprarlo. Y obviamente, como regalías, pues le va a llegar un dinero. ¿Qué va a hacer con el dinero? Pues no sé, a lo mejor lo va a donar en alguna otra cosa porque a lo mejor lo va a aplicar en otro propósito de vida, ¿sí? Que a lo mejor también va por trascendencia, pero es otro tipo de situaciones. Entonces, veamos que oye, es que tú te propusiste, como dice un chiste por ahí aquí en México, ¿no? Que les preguntan a los niños, oye, ¿y tu papá a qué se dedica? ¿Sí? Dice, ay, no, pues mi papá es panadero. Ay, mira, qué lindo. ¿Y cómo se llama la panadería de tu papá? Bimbo, ¿sí? Entonces dices, ay, mira, qué hermosa. Oye, entonces tu papá se propuso ser, no, él se propuso, oye, voy a llevar alimento, voy a llevar esto, voy a llevar lo otro, voy a ir haciendo una empresa, muy importante, ¿sí? Si conocemos la historia, por ejemplo, de esta empresa que acabo de mencionar, pues van a ver que es una empresa que ha trascendido y ahora ya ha expandido sus fronteras hasta en Europa y cuestiones por el estilo. Entonces,
pero oye, es que el dueño se propuso. No, su propósito, seguramente, por lo que hemos leído acerca de ellos, es bien diferente a querer hacer dinero, ¿sí? Ese viene por añadidura, o querer hacer fortuna, o querer... Si lo No, haces bien, viene por añadidura, sí. exactamente, exactamente. Y esa es la invitación. En tu persona, en tu organización, en tu equipo de trabajo, en tu departamento, como dice Alex, si no traes un propósito, difícilmente vas a lograr este tipo de situaciones que hemos venido platicando. No sé, Claro. Alex. ¿Cómo debería de ser el proceso para descubrir mi propósito o para definir mi propósito? ¿Es Ok. algo que ya está ahí y lo tengo que descubrir o es algo que tengo que desarrollar y por qué lado me tengo que ir? Dale valor a lo que quieres. Dale valor a lo que quieres. Sí. Pero yo le agregaría eso, que ya lo tienes dentro. A, Ujú. ve- a Sí, veces, a veces te da un poco de vergüenza reconocerlo. Claro. ¿Sí? no, Por pero lo tanto, mira, entonces, es algo que ya está, Alvin. Es Ya algo que está, ya hay que traes, descubrirlo. que ya traes y entonces hay que descubrir. Hay que Alejandro, descubrirlo. ¿cuántas cosas quieres tú en la vida? Ya las traes. Correcto. Dale valor, dale Exacto. sentido. Y si me permites agregarle algo, por ahí escuché un podcast en el que hablaban de una cebolla, y no sé qué. Creo que es ¿verdad? Creo que vamos En a el, entrar al negocio de cebollas aquí. exacto. En el centro de la cebolla, ¿qué está? La creencia, ¿sí? Y otra vez, repito, no estoy hablando de religión, no, no. ¿En qué crees? Ujú. ¿Qué es lo que tú quieres, como dice Juan Antonio? ¿En qué crees? Como también dice Alvin, a ver, es un mix entre ya está, pero si le empiezo a dar valor, hasta forma empieza a Sí, tomar. hay que poner un pequeño pero aquí. Ujú. Muchas veces nosotros reprimimos este propósito porque no es cool, Mm, ¿ok? ujú. O porque Ya. puede ponernos a nosotros, o que pudiera ponernos a nosotros una imagen de debilidad, ¿sí? Claro. Es decir, y muchas veces vas a encontrar el propósito ahí en este basurero que tienes escondido. Que Sí, no quieres que alguien lo vea. Sí. pero vas a encontrar, dices, oye, ¿por qué este cuate si estudió esta profesión, se está dedicando a esto otro? Porque al final rompió esa cadenita que está diciendo ahorita Alvin y se dedicó a ello. Oye, pero es que acá era donde estaba el dinero. No, ahí era donde estaba su propósito. El dinero se le vino por añadidura y ahora es el mejor chef o Sí. es el mejor no sé qué, pero era arquitecto, pues sí. Es que hay logros que son consecuencia. Correcto, correcto, Es lo que tenemos que bien interpretar. correcto. Son Ahora, consecuencias de, y a lo mejor ese propósito que te trajo consecuencias de valor, te pudo no haber traído nada de consecuencia de valor económico claro, y te llenó, Sí, Alejandro. No, absolutamente, y te llenó. absolutamente. Y para ahora, quienes todavía no hemos descubierto o no han descubierto su propósito, porque entiendo que todos lo tenemos, ya está dentro. El tema es que a veces no le hemos dado forma y no le hemos puesto las palabras adecuadas. Y Alvin nos ha dicho, bueno, pues que a lo mejor lo tienes por ahí escondido, te da pena, sacarlo, etcétera. Eh, para quienes todavía no lo tienen o tenemos definido, ¿qué nos recomendarían? ¿Hacer un retiro? ¿Concentrarte? ¿Redactarlo? ¿Irte a escalar el Himalaya? ¿Qué recomendarían para que, Yo, para, yo para que lo diría, encontremos, para que lo descubramos, Juan Antonio?
Yo diría que tendrías que pasar por dos procesos. Tienes que hacer una autoevaluación de ti, Exactamente. ¿sí? Y muchas veces, nuevamente, vuelvo al famoso diagnóstico, ¿sí? Ah, Muchas veces las personas como te ven, te pueden dar indicaciones porque ellos lo ven mejor que tú. Y el cómo de este punto número uno que nos dice Juan Antonio y que nos refuerza bien Alvin, yo tomaría unas palabras tuyas ahorita, Alex. Más que un retiro, es más bien un encuentro contigo mismo. A veces no somos capaces de hablar con nosotros mismos para autoconocernos, sí. Manuel, para muchas veces somos los primeros en mentirnos. Sí, dices, oye, pues ¿a quién crees que estás haciendo tonto? ¿Sí? Y Si el tú segundo, mismo no te reconoces, pues entonces ahí es tu primer paso que tienes que dar y yo avalo mucho este primer punto de Juan Antonio. y el segundo es hacer una reflexión, Claro, ¿sí? Donde puedas ya tener más claro el sentido de valor de cada propósito que tienes. El Sí, sentido del valor para ti mismo, es decir, oye, ¿qué cosas me alimentan mi satisfacción personal? Claro. exactamente. claro. Exactamente. Ahora, yo le agregaría un tercero, ¿sí? Para muchos escribirlo, para otros nos sirve compartirlo. Para mí, mis propósitos los he rebotado muchísimo con mi esposa, porque nos conocemos prácticamente desde adolescentes. eh, Fuimos nada más 6 años novios y luego ya nos casamos porque pues ya parecíamos más hermanitos que pareja. Entonces, los propósitos de vida yo los reboto mucho con ella, ¿sí? Incluso es una de las personas que me dice, oye, ¿cómo aquello que me platicaste hace tantos años, cómo se vinieron convirtiendo en realidad? Le digo, no, pues es que no se convirtieron, sino, como decía también otro sacerdote que yo quiero mucho, pues sí, es que decía él que cuando hablan de su cónyuge, dice, ay, padre, es que me salió borracho mi esposo. Dice, pues, ¿cómo que me salió? Ni que vinieran en el cornflakes. Tú lo escogiste así. Entonces, aquí igual, oye, ¿cómo sabías que así iba a ser? Pues, no, yo no sabía, pero me lo propuse, nos lo propusimos y fuimos guiando las cosas para que vayan convirtiéndose esos propósitos en realidad, ¿sí? Entonces, si tú, punto número 3, no los pones de una manera firme, de alguna forma en que te lo puedas estar recordando, que lo puedas volver a analizar, que tú mismo tengas la costumbre. Acuérdense que una orden dada no checada se la lleva la corriente, ¿sí? Buena. Entonces, si tú te estás dando una orden a través de un propósito y no le das seguimiento, no alimentas ese sueño, como decía Alvin al inicio, algo romántico, pero no le das seguimiento, pues no se va a dar por obra y gracia de la No, casualidad, ya, ¿sí? Tiene que ser una situación, tú te lo propusiste, te fuiste al centro de la cebolla y dijiste, esto es lo que a mí me gusta, esto es en lo que yo creo, esto es lo que yo le doy valor, dice Juan Antonio. Bueno, pues entonces dale seguimiento para que podamos ir logrando que ese romanticismo, sueño, se convierta en realidad.
convierte en Creo realidad. que, Entonces, creo que obtuviste una muy buena respuesta, Alejandro. y no, y la anoté, son 3 pasos entonces. Bah, Autoevaluación, reflexión y Manuel lo comentabas como escribirlo, compartirlo. Yo Darle lo definía seguimiento, manifestarlo. manifestarlo y darle seguimiento. Sí, ese pasa a ser tu norte. Ujú. ¿Eh? Ahora, Y es un norte, no, no es un norte numérico, No, es un norte romántico. sí, ¿y, sí. y, y qué pasa si con el paso de los días me doy cuenta de que no era ese mi propósito? ¿Se puede puede cambiar? ser, puede Eres ser. humano, No tienes que aceptarla a todas. Ok. No tienes que aceptarle a todas. eres humano. Es decir, hay mucha gente que cambió a mitad de su vida. Y además, puede ser que encuentres 5 propósitos, pero solamente puedas trabajar en 3 o en 2 o en uno. Claro. Y el, y Se vale. el, y el, ¿Mande? lo, Desde el punto de vista liderazgo, se vale que hagamos esos cambios. Absolutamente, claro. sí, desde el punto de vista romántico. Hay situaciones desde el punto de vista organizacional que no son tu propósito, ya es un objetivo que como dijo ahorita Juan Antonio, ya no es de deseo, ahí ya es impuesto y entonces, pues ese yo no lo puedo cambiar. Es que ahí ya se acabó el amor. Pero, Exactamente, pero ya no es sí, una situación de propósito, es un objetivo eh, e incluso externo, ¿sí? Porque no sí, necesariamente es tuyo. pero si llegaras a constatar que tu propósito choca con el propósito de la organización, a la larga tienes que tomar una decisión. Ujú. Y Alejandro, a lo mejor todavía tú no conoces todos tus propósitos. A lo mejor cuando tengas 50 años, ya con las experiencias que has vivido y todo, en una recapitulación, seguramente vas a tener otro propósito. Me hiciste recordar una situación anecdótica de hace un par de semanas o 3, donde mandan, ya ves que en los grupos de amigos empiezan a mandar por ahí memes y cosas chuscas, ¿no? Y le preguntaban a una viejecita, muy longeva, no recuerdo el nombre, pero ahorita le vamos a poner Doña Mari. Oiga, doña Mari, ¿y qué hay que hacer para vivir tantos años? Dice, pues no morirse, hijo, ¿sí? Entonces, aquí los propósitos no dejan de existir hasta que tú des tu último suspiro. Porque me regreso a mi primer punto con Víctor Frankl. El hombre es el único ser que para poder vivir el presente necesita proyectarse en el futuro. Otro común denominador que puedes ver en gente longeva es que todavía tienen un propósito de vida, ¿sí? Y dices, oye, pero la señora tiene 95 años y todavía quiere ir en el crucero. Pues, ese es un propósito. A lo mejor de muy cortito para muchos jóvenes, pues dices, oye, pero la señora tiene 95, ¿eh? Simplemente desplazarse hacia el puerto y poder abordar el crucero ya significa una situación importante de esfuerzo para la persona, pero va a llevar a cabo su propósito, va a ir sobre él. Oye, pero a lo mejor fallece en el Inter, pero ese es el sentido de vida que tiene. Entonces, sí, sí pueden ir cambiando y cada vez vas a ir moldeando. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos propósitos ya se cumplieron, ¿sí? Eh, todos aquí somos padres de familia, algunos propósitos nos los impusimos de manera autónoma con respecto a nuestros hijos. Algunos como tú, Alejandro, pues quizá estás empezando a ponerte propósitos con tu hija, etcétera.
pero llega el momento en que a lo mejor se cumplen. Y entonces, bueno, pues ya hay espacio para nuevos propósitos. Entonces, sí, es evolutivo, ¿sí? Hay unos de muy alta trascendencia, como los que nos menciona Juan Antonio, que dices, bueno, yo hasta el final de mi vida quiero que me recuerden así, quiero que me recuerden asá, quiero lograr apoyar así, quiero impactar de esta otra manera. Esos a lo mejor ahí van a estar hasta el último día de tus días. Pero hay otros que sí llegaron a feliz término o a no feliz término, pero tienes que evolucionar tu propósito. E incluso el entorno puede ser otro motivante para ir modificando tus propósitos de vida, ¿sí? Para algunos que vivimos desde la época cuaternaria, pues queríamos dominar la piedra y el cincel, ¿verdad? Pues ahorita tengo que dominar la computadora y estos medios electrónicos modernos, ¿no? Entonces, van evolucionando definitivamente. Por lo menos nosotros estuvimos ahí cuando inventaron el fuego. Exacto, sí. Qué susto llevé uno. Pues caballeros, qué plática tan agradable. Creo que sin duda el hecho de tener un propósito, pues es el punto de partida y es lo que le va a dar sentido a por qué levantarte todos los días para ir a hacer lo que tienes que ir a hacer, ¿no? Es una razón de vida, Alejandro. O Es sea, la razón de vivir, el poder descubrir y darle forma a la razón de por qué tu corazón está latiendo el día de hoy, ¿no? Correcto. Creo que para todo proceso de liderazgo, para todo proceso profesional, el que contemos con la correcta definición de nuestro propósito de vida va a aclarar y va a dar sentido al caminar en el día a día. Muchísimas gracias, señores, por el capítulo de hoy. Un Esperamos honor. que a ti que nos escuchas también hayamos aportado valor y que hayamos podido aclarar alguna de las dudas que puedas tener al respecto. Si te gustaría que en estos capítulos hablemos de algún tema en particular, por favor, háznoslo saber, ya sea a través de todas las redes sociales, estamos como Turning Consulting, a través de comentarios en nuestros videos de YouTube. Y si no te has suscrito a nuestro canal, hombre, ¿qué esperas? Ahí está. Es gratuito. Pícale a la campanita. Cada semana nos proponemos en traerte a tus oídos o a tu vista, en el caso de YouTube, un video nuevo, un material nuevo que pueda seguir aportando a tu proceso de cambio. Muchísimas gracias por escucharnos. Alvin, Juan Antonio, Manuel, muchísimas gracias por sus aportaciones el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias. Alejandro.